importante que está relacionado al cierre de botaderos y a las tareas de monitoreo que hay que realizar sobre estos sitios y que probablemente también aborde sobre los sitios en actual operación, o sea, me refiero a rellenos sanitarios. Entonces, la oportunidad, tenemos la participación de Marcelo Delfín, y también ya muy conocido en el ambiente, en el ámbito del sector de residuos. Tiene muchísima experiencia en esta temática y por lo cual también le damos bienvenida y le agradecemos la participación en estas charlas. Esperamos de que sea de beneficio para todos. Gracias, Marcelo. No, gracias, Vladimir, y a todos los presentes. La verdad, yo agradecido de poder compartir y más que dar información sobre esto, quisiera también en algún momento tengan la libertad, por favor, de tener si ya sé que voy muy rápido o tienen una duda puntual y hasta no esperar al final, porque estamos en esa diapositiva, tengan la gentileza de levantar la mano, hacer un par de preguntas y de manera rápida, porque esta charla va a ser, la verdad, corta, pero más me gustaría interactuar e intercambiar ideas, opiniones y un poco provocar eh, estas inquietudes que uno está trabajando. Eh, la basura se inicia, aunque parezca tan sencillo, con tirando una bolsita, tirando una botella al suelo, y eso genera, entre comillas, una indiferencia. Esa botella, si no se recoge, va a parar a cualquier lugar. Y de pasar una botellita pequeña, pasamos a cosas más grandes. ¿Y qué es lo que pasa, no? Todos estos residuos que de una u otra manera, ya sea que sean recogidos de forma adecuada, generalmente se llevan a lugares poco apropiados, sitios de disposición final que pueden ser botaderos, eh, cursos de agua, en fin, cualquier lote baldío. Y eso es un efecto que no solamente pasa en Bolivia, pasó en todo el mundo y que se llama, no lo quiero en mi, se llama NIMBY, que es, no, en inglés significa not in my backyard, significa no en mi patio de atrás. Es decir, yo, no importa que la basura de mi casa, de mi calle se recolecte y no importa dónde la llevan, qué hacen. Entonces, los sitios de disposición final son invisibilizados para la población. Y vamos a ser muy claros, la parte política prefiere a veces eh, invertir en algo que se ve. Entonces puede invertir en un camión en la recolección, puede invertir en algo que la población ve, porque de una otra manera hay una cuestión ahí política, y entonces deja los sitios de disposición final muy desatendidos. Entonces, el tema que hoy vamos a ver se refiere a los rellenos sanitarios, perdón, a cierre de botaderos. Tiene un componente importante también lo que son los rellenos sanitarios y el monitoreo ambiental. Desde mucho tiempo no había una claridad y la verdad que hay un salto en el periodo 2010 hasta el 2016, más o menos, donde se crean y se desarrolla la ley 755, las guías, pero sobre todo las guías, guía para relleno sanitario, guía para compostaje, guía para lo que son los cierres técnicos de botaderos. Y, y ya da unas pautas. Y también sale la ley 755, el año 2015. Y bueno, habla de muchos aspectos, principalmente el artículo 9, donde indica que es una política de Estado el cierre de botaderos y la remediación de los sitios, ¿no? Y hay que transitar de un botadero hacia un relleno sanitario o a otro tipo de tecnología. Y en sus disposiciones transitorias habla de que los botaderos o áreas contaminadas deben entrar en un proceso de clausura y sanearse, y tienen 5 años las autoridades. Este octubre, casualmente, de este año se cumple eso. Entonces, es ahí donde qué va a pasar. Porque eso incluso tiene una cuestión hasta se configura en un tema de delito penal. Solo para dar un ejemplo, Brasil también hizo su ley y me atrevería a decir probablemente lo que va a ocurrir acá. Eh, es una ley de residuos, igual con algo de basura cero y que no tener botaderos, que ellos llaman lixão, y no han cumplido, no ha llegado a la fecha a la meta, entonces hay algo de 20.000 botaderos en todo Brasil y lo que han hecho es ampliar plazo porque se dan cuenta que es complicado, no es algo fácil, más ya están trabajando. ¿Y qué ha provocado, digamos, en ese país?
que en algunas ciudades se han puesto más firmes y entonces han presionado de forma legal a las autoridades y entonces ha generado una conciencia. Y justo la ley 755 también ha generado, creo yo, un quiebre en toda la línea del tiempo de la gestión de los residuos sólidos, a que las autoridades tomen más atención hacia lo que es el manejo adecuado de los residuos. Falta todavía, pero ya hay un avance. Se observa que hay un salto cualitativo y cuantitativo en cuanto a la gestión de los residuos sólidos. De manera general en el mundo, no solamente es algo de Bolivia. Si ustedes observan, esto es un reporte del Banco Mundial que salió el 2017, perdón, con datos de 2016 y clasifica por regiones. Y ustedes pueden observar que América Latina tiene un 26% en promedio de open dump, que es botaderos, y utiliza la técnica de relleno sanitario. Europa, lo mismo. Si ustedes suman el botadero y los rellenos sanitarios, llegan a un 50%. Lo mismo Asia, Sudasia, fíjense, casi todo es compostaje. En fin, diferentes regiones, obviamente esto es muy variable. Por ejemplo, Alemania tiene un 60% de reciclaje y lo mismo Corea del Sur. Entonces, cada país es diferente, pero lo que incluso los especialistas del Banco Mundial dicen, es inevitable no tener un lugar de disposición final. Obviamente no hay que tener un botadero, sí hay que transitar hacia un relleno sanitario o otro tipo de tecnología, pero se visibiliza como una necesidad, porque no hay residuo que no pueda ser totalmente reciclado, totalmente. Permanentemente son los sectores, Sí. es la población que hoy en día está en condiciones. ¿Era una pregunta? Perdón, me callé. ¿O puedo continuar? No hay ningún problema. Pero no importa, levanten la mano y tengan la gentileza de aportar, porque esto quiero que sea una presentación también de aporte, o sea que no hay ningún problema. Retomando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en cuanto a las cifras de Bolivia? Si ustedes observan en Bolivia, con los datos de referencial que me pasó la Dirección de Residuos Sólidos el año 2016, la proyección para el 2020 estiman en más de casi 7.200 toneladas por día en todo Bolivia. 6 de cada 10 bolivianos tiene acceso al servicio de aseo urbano, ya sea barrido, recolección, pero principalmente recolección, en algunos disposición final. Se estima casi 2.300 toneladas por día de basura en todo Bolivia que están siendo inadecuadamente confinadas. Y de más de los 300 municipios, el 92% de ellos aún tiene botaderos. Justamente esta mañana escuchamos una presentación de la autoridad acá, departamento de Santa Cruz, y en todo Santa Cruz hay un solo relleno, que es Santa Cruz de la Sierra. El resto no tiene rellenos sanitarios. Entonces, eso preocupa porque ya han pasado 5 años y no hay un cambio. Entonces, y eso yo intento provocar, ¿no? En todos los que somos, trabajamos en esta temática, darnos un poco de coraje, aprovechar esta coyuntura COVID, no lo vean como algo negativo, vean lo que en el sector de basura somos necesarios, somos imprescindibles y hay que provocar, hay que motivar, hay que persuadir a que se invierta más recursos en esto. Esto no va, la basura todo el tiempo se va a generar, entonces tenemos que tener una mejor gestión de los residuos sólidos. ¿Cómo se categoriza un sitio de disposición final? Básicamente la guía de residuos, la guía nacional, plantea una serie de indicadores, pero hay más. Pero los más importantes, creo que están bien resumidos acá, es de que un botadero no hace cobertura diaria, no tiene una impermeabilización en el fondo, no controla adecuadamente los lixiviados, los drenajes pluviales prácticamente no existen, ya sea que permite que dejen entrar o que salga de ese relleno. Los gases igual no son controlados o no tienen una gestión y si no hay cobertura menos va a haber una compactación adecuada. En cambio, en un relleno sanitario prácticamente tienes todo, sea de tipo manual, semi-mecanizado o mecanizado. Entonces, es importante que transitemos de lo que es un botadero, pasemos a un relleno sanitario, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir? Inicialmente la guía te sugiere y dice, primero hay que hacer un diagnóstico de tipo ambiental para evaluar los impactos, la afectación, impacto al agua, al suelo, si hay población, si hay segregadores, en fin.
de esa evaluación pasa y hay una caracterización del terreno, se toman dos opciones. O hay un cierre definitivo o hay una rehabilitación. En el cierre definitivo se hace una evaluación de que si el terreno tiene ciertas condiciones, entonces se va a dejar esos residuos ahí y paulatinamente se van a ir las actividades previas de hacer un control, un confinamiento, hacer las actividades propiamente del cierre técnico, hacer un plan de gestión de monitoreo y un programa de cierre final para que se recupere el sitio. Por otro lado, si ocurrimos que va por un traslado, ¿no? Y que yo he observado en algunos municipios, realmente eran prácticamente a orillas del agua, del lago Titicaca, un ejemplo, o cerca un curso de agua, cerca manantiales de consumo de agua, o cerca de fallas geológicas, o cerca de puntos de deslizamiento, que entonces prácticamente eso ameritaba hacer un traslado, ¿no? O también por presión social. La población realmente quería que entró en alguien les dijo que sí o sí tienen que sacarse la basura de ahí, que no quieren saber de basura ahí, que se la saquen. Entonces, imaginan si ese botadero ha estado 10, 15 años colocando la basura ahí, mover 15 años la basura a otro lugar, en términos de costos, en términos del impacto que va a hacer eso, realmente llama la atención y hay bastantes ejemplos que he podido en mi carrera profesional toparme con eso. Si en caso de que íbamos por la línea de la pantalla derecha, que es la rehabilitación, que generalmente los proyectistas tienden a hacer eso. Siempre pongo un ejemplo, ¿no? Donde si tú tienes una mano lastimada, ¿para qué te vas a ir a otro lugar a lastimar? Entonces, mejor hacer una remediación in situ, local, y aperturar. Los ejemplos que voy a dar acá no significa que, si bien es una opinión personal, pero no tengo la información actualizada. Tal vez las personas que están ahí me corrigen. Pongo un ejemplo, Montero. Montero sí tiene un botadero ahí, ha hecho unas mejoras sustanciales, más todavía tiene un pasivo. Entonces, ellos probablemente tienen que hacer todo un trabajo eh, de, de rehabilitación ahí y al lado próximo habilitar un relleno sanitario. Entonces, y así hay numerosos ejemplos. Aiquile, donde fui, pucha, incluso mismo Normandía, acá en Santa Cruz, sí tenía espacio. Pero en la auditoría ambiental hay unas cuestiones técnicas, pero prima la parte social. Entonces, la parte social determinó que se cierre, porque había compromisos y punto. No se discute. Entonces, habían opciones de hasta 20 años más. Incluso Normandía, dentro del mismo espacio, tendría por unos 4 a 5 años más espacio. Y comprando una franja lateral, había para unos 20 años más. Entonces, pero la población de los alrededores argumentó una serie de situaciones y bueno, a retirarse. Entonces, la rehabilitación igual sigue el mismo procedimiento, que hay que hacer un cierre técnico, ya sea pasar un relleno sanitario, un plan de gestión, una recuperación del sitio, ¿no? Entonces, las experiencias aquí en Bolivia son muy pocas de remediación y es ahí donde yo quiero provocar, y por favor no lo tomen, no es que quiero que lo tomen ni mal ni bien, simplemente los dejo como análisis y podamos discutir esto. Generalmente todos los proyectos están basados en lo que son complejos. Entonces, si ustedes han observado las láminas anteriores, cuando uno hace reciclaje y compostaje, más o menos está atacando entre el 10 al 20% del problema. Y el otro 80-90% no lo ha atacado y es un botadero. Entonces, los ambientales o los ingenieros ambientales nos hemos dedicado prácticamente a una mirada hacia relleno sanitario o reciclaje, compostaje y no la remediación. Y creo que eso es un punto bastante importante porque primero está la salud pública. Primero tenemos que hacer barrido, ¿Me recolección escuchas? y barrido, recolección y lo que es una adecuada disposición final. Y ahí, una vez que uno está ya más o menos equilibrado, dando una calidad de vida a la población, va a empezar a buscar, va a, va a ir para arriba, ya va a trabajar con la pirámide invertida, promoviendo lo que es reducción. Ojo, no quiere decir que no se pueda hacer paralelo, pero hay que enfocar también los recursos. O sea, ¿voy a trabajar con un 20% solucionando el problema o quiero atacar el 80%? Entonces ahí tenemos que un poco ser habilosos de poder concentrarnos y enfocarnos en lo que realmente es el actual problema en Bolivia.
El diagnóstico, no voy a entrar, la verdad, en mucho detalle porque la guía, los que quieren, están de forma gratuita en la página del ministerio, está en internet, ampliamente y didácticamente está detallada, con algunas particularidades que hay que tener ya, como la misma guía lo recomienda, hay un criterio técnico en base a lo que uno ya observa en el terreno, pero de manera en general hay que tener uno dónde está ubicado el botadero, la accesibilidad al sitio. Me acuerdo en Tiahuanaco había como unos 5 botaderos y aflorando en el Chapare, ni qué se diga, en cada kilómetro creo que había pequeños botaderos. Entonces hay que ubicar en ese municipio dónde están los botaderos para hacer un saneamiento adecuado. La accesibilidad al sitio. Generalmente no conozco botaderos que sean con buena accesibilidad. Generalmente tienen una accesibilidad limitada. Eh, por lo general también al ser botaderos tan próximos a los centros poblados, llámese dentro de un radio menos a 1 kilómetro, ¿no? Entonces, me acuerdo, Viacha, saliendo del Alto, toda la carretera de Viacha es prácticamente un botadero lineal de muchos kilómetros, porque la gente circula, transita en los minis, en los micros, en los trufis o micros, y va botando la basura. Entonces, tú ves toda una franja de varios kilómetros en esos canales pluviales llenos de basura. Y es un botadero. Entonces, otra información importante que pide la guía es si es activo o inactivo, cuántos años está funcionando, el tipo y composición de la basura. Y aquí hay algo interesante. Por más que tengamos una caracterización, generalmente no. En diciembre fui a Roboré y un relleno que yo diseñé prácticamente era un botadero y estaban quemando. La membrana deshecha, abandonado, daba tristeza. Y entonces tú no puedes presumir o indagar si hay composición de basura y porque generalmente queman. Y al quemar prácticamente cambias la composición, ¿no? Incluso la cantidad de residuos. Entonces cambia la dinámica de la descomposición biológica de los residuos, de pasar una fase aeróbica a una anaeróbica, si ya tienes más agua que entró por lluvia porque no hay cobertura, en fin. Entonces, es solamente referencial. ¿Cuál es el área que ha impactado el sitio? Si ese terreno es de derecho propietario. Generalmente algunos sitios, me acuerdo en Villamontes, era que un señor prestó, uno de los botaderos era que prestó esa área ¿cómo se llama? Porque el alcalde tenía alguna vez un problema, entonces como que ya usé este terreno acá, pero no había un derecho propietario y después el propietario pedía que se retire ese material. Entonces hay esas curiosidades, digamos, y en varios otros municipios, digamos, y tal vez Vladimir o las personas que están acá diseñando botaderos, eso, podríamos hacer anécdotas de lo que ha pasado, horas de hablar de anécdotas de lo que pasa relacionado a esto, ¿no? Otro aspecto también son las características geofísicas y hidrogeológicas. Obviamente la topografía, el tipo de suelo, cómo es el clima, temperatura, ¿no? Los niveles freáticos, el curso de agua, ya sea pequeños riachuelos o ríos importantes, que me acuerdo Portachuelo hace años tenía muy próximo a o Yapacaní también tenía muy próximo a su relleno sanitario, el curso de agua. Napa freática, como hablaron el otro día, prácticamente Santa Cruz está entre a los 5 metros tú haces un pozo y vas a encontrar agua a nivel freático, ¿no? El Chapare, ni qué se diga, las zonas de inundación, lo mismo que Trinidad, su relleno sanitario, hay épocas que prácticamente el agua está a ras del suelo, zonas de riesgo, fallas geológicas que prácticamente lo tenemos en los lados de valles. Me tocó alguna vez mirar en, ¿cómo se llama esto? En Aiquile, donde también ocurrió un terremoto, y era curioso, los lugares disponibles que decían ellos eran las fallas geológicas, porque nadie quería estar ahí. Entonces, diseñar un relleno sanitario con fallas geológicas realmente fue algo desafiante en términos de espesor de membrana, en términos de elongación, y obviamente eso también me impactará en el tema de relleno, de un botadero. Y los usos de suelo y área de influencia. También tenemos son las características relacionadas a los impactos, ¿no? Ya sea al suelo, ya sea por el mismo residuo o los lixiviados que emiten estos residuos, la emisión de gases, olores, ¿no? La quema de residuos. Y eso es muy, muy triste ver, ¿no? Porque generalmente los recolectores llega cable, el cable que contiene cobre, y van, donde ahí le prenden fuego, la basura me acuerdo en Riberalta, ahí la castaña y quema, hace años, ¿no? Creo que ahora ya es un relleno sanitario bien. Pero hace años la castaña, entonces quemaban y junto con que era un buen fuego, entonces quemaban la basura junto con los cables, y ustedes saben que los cables, al ser quemados a temperaturas entre 600 y 800 grados,
prácticamente generas dioxinas y furanos que ya está comprobado científicamente que son cancerígenos. Y la gente está ahí. Entonces, ese es un tema muy triste de observar y ver eso, ¿no? Tema también de agua, contaminación por lixiviados, que eso en el Chapare he notado con relación a otros municipios en mayor prevalencia en estos municipios, pero también tengo entendido ya que están yendo alineándose, ya hay proyectos, en algunos casos tengo entendido que ya ha habido mejoras sustanciales. Los impactos más tristes son a la fauna y flora, a la fauna principalmente porque los botaderos están cerca de áreas agrícolas y personalmente las vacas van y consumen el pasto o un caballo y se introduce una bolsa plástica y ahí realmente es un poco, llamemos así, triste ver sufrir a un animal. Entonces, Santa Cruz, igual, o Montero, toda esa zona que tiene fuertes vientos, se tiene que tomar mucho control porque cuando la volqueta descarga o el compactador descarga la basura, los materiales livianos pueden volar hasta 3 kilómetros, porque las velocidades de viento superan hasta los 90 kilómetros, ¿no? Entonces tenemos que entrar muchas brigadas de personal, una recolección manual, para no tener ningún problema. Lo mismo en la flora y también afectación al patrimonio natural y cultural. En cuanto a las características socioeconómicas y de salud, las actividades económicas son directamente impactadas. Si bien hay un impacto, llamemos positivo de un botadero, porque a veces la gente va y obtiene una fuente de ingreso, pero en general hay un impacto negativo, ¿no? Porque hay afectación a la salud, afecta a lo que es, y justamente vi una presentación en el Banco Mundial de un Tumbalú, si no me equivoco, en la India, tenían problemas de residuos sólidos y el municipio decidió la política basura cero y empezó una agresiva campaña de reciclaje y no tener botaderos o llevar lo que realmente es basura a un relleno sanitario. Y eso permitió que un enfoque de más turismo, más inversión y todo eso. Años atrás me acuerdo que el lago Titicaca estaba nominado para ser una maravilla, formar parte de las 7 maravillas del mundo. Pero una de las cosas que ha hecho que también nos he elegido es que la gestión de aguas residuales y el manejo de los residuos en todo, tanto Perú y Bolivia, se ha observado este tema de cómo quiere ser una maravilla si el manejo tanto de aguas residuales y residuos sólidos no lo estás haciendo bien. Entonces, hay que trabajar. Entonces, noten ustedes el impacto de una u otra manera que tiene el tener la afectación al paisaje, al patrimonio, ¿no? También los grupos humanos son potencialmente afectados. Justamente ahora con esto de COVID, va a tener un impacto inevitablemente, porque es una población vulnerable las que están alrededor de los botaderos, ¿no? Ya sea por las enfermedades, presencia de vectores. La guía también prevé hacer una evaluación y valoración del botadero. Es bien interesante porque y bien sencilla realmente de aplicarla, uno por unos puntajes, y importancia del factor, el puntaje va de 1 a 3, la importancia del factor va de 1 a 5, y uno en el situ va evaluando todas las condiciones, hace una ponderación de ya sea suelo, aire, agua, fauna, flora, patrimonio cultural, todo eso, ¿no? El tipo de suelo, la permeabilidad, la presencia de constante de grupos humanos, riesgo de contaminación de animales, en fin, hay una serie de indicadores y eso es muy positivo porque rápidamente uno permite te da una calificación. Ojo, esto es referencial, la guía no es algo a letra muerta, ¿no? Como su nombre indica, es una guía, pero da un criterio de hacia dónde estoy apuntando, cómo está mi botadero, cómo lo voy a remediar, cómo me puedo comparar con otro. Entonces, si bien tiene cuestiones subjetivas, pero da una referencia. Entonces, y de esa manera, en los botaderos que me ha tocado evaluar, generalmente la mayoría están en riesgo bajo, alguno que otro ha tocado riesgo alto y un par de ellos en riesgo alto, prácticamente como dice la guía, ¿no? Están muy próximos a zonas inundables, prácticamente a metros del río, o prácticamente los botan al río, esperan una inundación que se lleve todo eso. Entonces es ahí donde
Eh, Estos criterios de calificación son bastante interesantes, referenciales. No se puede aplicar el mismo criterio de remediación acá en el Chaco, en Tarija o en Potosí o en Pando. No, realmente hay que tener un poco no un poco, hay que tener mucho criterio. Y la guía te dice, ¿no? Si es alto riesgo, prácticamente cierra el relleno sanitario sin posibilidad de ser rehabilitado, y en caso que sea de riesgo moderado a bajo, hay una rehabilitación. Entonces, generalmente se trabaja en lo que es la rehabilitación. Entonces, ¿cuáles son algunos impactos que tienen los botaderos? Estas son imágenes, obviamente, a nivel del mundo, pero llegar a un lugar y que muestren estas situaciones, tengo fotos, pero no logré encontrarlas, de Roboré, un relleno sanitario que se ha diseñado, que he construido personalmente, y cuando llego allá, ingrata fue la sorpresa de realmente ver, wow, hay que mejorar esto, porque era prácticamente un botadero, animales, vectores, había gente, quemaba la basura, no había las lagunas del lixiviado, drenajes pluviales, prácticamente como más o menos algo parecido a la fotografía. Y los rellenos sanitarios también pueden causar hasta muerte. Aquí justamente hay una maquinaria y está la policía ahí porque justamente deslizamiento de la basura y generó un deslizamiento y mató a una persona. Y los botaderos, aunque, ¿qué importa? Botar la basura, no pasa nada, implican un gasto, y va a implicar un gasto muy fuerte para los municipios, porque tarde o temprano la ley, ya sea que se va a flexibilizar estos 5 años, van a aumentar tal vez otros 5 años más, llegado un momento, ya sea por cuestiones políticas o técnicas o sociales, va a haber una presión y van a tener que remediar ese lugar de una u otra manera, ese pasivo. Entonces, noten ustedes esta figura acá, es un deslizamiento bastante notable del botadero con cortes casi a 90, 45, 90 grados, maquinaria trabajando para hacer banquinas y poder estabilizar. Noten en su pantalla derecha la cantidad de lixiviado que está saliendo por ahí sin Dios sabe dónde, pero están logrando contener de otra manera ese potencial de lixiviamiento que igual va a ocurrir, pero que están haciendo es un poco paliar eso y dar un poco de pseudoestabilidad a eso. Entonces, eso realmente es algo que no está trabajando todavía, por más que sean rellenos pequeñitos o medianos. Tenemos muchos pequeños y también medianos, ¿no? Salvo algunos grandes en las ciudades capitales principales. Pero el relleno, un botadero o un relleno sanitario, quiero que comprendan, es un organismo vivo. Puede ser que no te diga nada ahora, todo esté tranquilo, muy tranquilo, y de pronto algo pasa adentro y te va a presentar problemas y es un dolor de cabeza. Entonces, ¿qué hacer en los pasos para una remediación? La guía también te aconseja, primero, enmallar el área para que no entren animales, no entren personas, eso es algo clave. Trabajar en los drenajes pluviales para evitar que ingrese agua de lluvia de afuera hacia adentro para generar los lixiviados. Internamente tienes que tener la captación de lixiviados, y voy a explicar más adelante cuál es nuestra visión y el aprendizaje que he tenido recientemente. Otro es el almacenamiento del lixiviado. Una cosa es que yo capte desde adentro todos los lixiviados que están generando y dónde lo voy a almacenar para posteriormente hacer un tratamiento. Y un tema también importante que a veces lo dejamos pasar muy tangencialmente es el biogás. Entonces, la guía también te da un par de consejos de que tú tienes la masa de residuos, tienes que colocar una capa de regularización, una capa de gases, geomembrana, capa drenante, material geosintético y cobertura. Todo esto es una referencia, porque si quisiéramos aplicar todo esto, para que tengan idea, más o menos saldría unos números, 200 bolivianos el metro cuadrado a 300 bolivianos, dependiendo, ¿no? Y en algunos casos, por ejemplo, en Santa Cruz se ha colocado esta geomembrana en una fosa 1, no duró ni 6 meses. ¿Por qué? Porque la gente se lo robó para sus techos de casa. Porque como a veces el botadero no entra a intervenir, después ya no hay más personas, va la gente y se retira. Animales que entran y rompen. Entonces, hay que tener todo este diseño referencial, que es una guía. Hay que tener sus cuidados para ver qué capa vamos a colocar, qué me interesa a mí sacar, si me interesa sacar gases, si me interesa contener los gases, en fin. Hay toda una ciencia, un arte sobre esto para trabajar con esto, porque esto prácticamente es el costo más fuerte en lo que es un cierre, tanto de un botadero como de un relleno sanitario.
las experiencias personales que he tenido básicamente en rellenos sanitarios, pero se aplica de una u otra manera a lo que son botaderos. Y quiero que se mentalicen eso, es drenaje de lixiviado. Eso es algo que en un botadero, aunque piensan hacer drenajes perimetrales, intenten hacer drenajes, como les digo, en el centro de la masa de residuos. Intenten perforar, intenten hacer drenajes. Ahí se van a ganar más de un 50% de menos problemas a tener ahí en su gestión y ¿no? En términos de ingeniería y en términos de operación. Por ejemplo, estos son ejemplos donde el relleno ya estaba cerrado. Fíjense, ya estaba prácticamente, es en Guarulhos, en Brasil, ya estaba cerrado. Y no voy a comentar sobre lo que pasó en el Alpacoma porque no tengo información referente. Sobre esto hemos estudiado bastante. Y aquí lo que pasó es de que los drenajes, por más que estaban sellados, se taponaron, aumentó presión de poro. Como ya estaba sellado, no se hizo un buen monitoramiento geotécnico y aumentó presión de poro y prácticamente cayó todo. Entonces, no solamente los impactos de orden técnico acá, sino olores, aspectos con la cuestión de las autoridades ambientales, hasta se puede incurrir en delitos penales, imagen pública, en fin, todo lo que ustedes también en empresa han podido observar. Entonces, parece, aunque sea chiquito o sea grande, prácticamente es igual las consideraciones sociales. De otra vista, de cómo el macizo ha sido prácticamente en un corte de tipo parábola de ciselamiento que se llama, que ha hecho el corte ahí. Entonces nosotros, por ejemplo en Normandía, hemos hecho prácticamente un sellado con arcilla. ¿Por qué? Porque hemos trabajado desde el fondo con mucho lo que es las chimeneas que pueden ver ustedes acá. Entonces no solamente son chimeneas verticales, sino son drenes, no solo en la parte del fondo de la base del relleno sanitario, sino dependiendo cada 4 o 5 metros e interconectados. Entonces, si les muestro un mapa en 3D, parece un queso gruyere, todo por donde hemos hecho las chimeneas, para que todo el lixiviado fluya. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es que el lixiviado no genere presión de poro. Por ejemplo, hay otros rellenos, digamos, donde se prioriza la formación de gas. Entonces es otro el tipo de consideración, otro tipo de estructura de chimenea. Entonces, ahí son unas variantes bastante particulares, incluso el material de cobertura. Si en un botadero yo tengo, digamos, ya está fresco, vamos a suponer, tengo un botadero de región tropical, tipo Chapare, o el Chaco, o Trinidad, más o menos una tropical, digamos, con mucha precipitación arriba de 1500 milímetros. Yo voy a tener esa masa de basura, como ha sido un botadero, acumuló mucha agua, ¿ya? Yo lo tapo y entonces va a haber generación de gas. Y generalmente lo que hago yo son pequeñas zanjas o arriba. Y lo que yo tengo es que intentar llegar hasta el fondo, porque ahí va a empezar la generación de gas. Y al haber generación de gas, si eso está confinado, va a haber aumentar de presión de poro. Al haber presión de poro, va a haber aumento más del lixiviado hacia arriba, porque el lixiviado por gravedad tiene que bajar y el gas tiene que subir. Pero como el gas es tan potente en presión, va para arriba, llega el lixiviado, aflora en superficie, aumenta quita fricción y ya saben las consecuencias de eso. Entonces, esto ya es Normandía. Fue una foto tomada hace unos 3, no más, como 4 o 5 meses atrás fue tomada esa. Ya actualmente está casi 90% todo cubierto con con cobertura vegetal. Fue un desafío muy enorme porque se colocó rápidamente la cobertura, ¿cómo se llama? La capa de arcilla, de forma veloz. En menos de 2 meses hicimos ese trabajo para minimizar olores rápidamente, no tener ninguna queja. Fíjense, la población en el fondo de la fotografía está ahí y ya no hemos tenido, a partir de ahí no hemos tenido nada más quejas. Las lagunas ya incluso han sido algunas tapadas. Tenemos tapadas acá y una tapada por acá. Cubierta, en realidad no tapada, está cubierta para evitar la salida de gas. Por si acaso el metano no genera olor, el que genera olor es los mercaptanos y el amonio, pero principalmente el amonio, ¿no? El amoníaco, ese es el olor más perceptible, entre 40 miligramos, microgramos en el aire, ya es percibido como un olor desagradable. Entonces, se han hecho una serie de canales
tanto pluviales, para evitar que el lixiviado se detenga ahí. Se ha trabajado en las pendientes de trabajo, que es una pendiente segura. Y ahí lo que quiero yo mostrar. Cuando uno hace un cierre, no lo deja el relleno así. Y por favor también los botaderos, por más que pequeños que sean, no los dejen así. No, tiene que haber un monitoreo. Nosotros hemos colocado más de 200, ya teníamos marcos superficiales en la operación y tenemos más marcos superficiales, donde ellos miden cada 15 días, dependiendo cada zona, pero generalmente cada 15 días es la frecuencia que tomamos nosotros, y que ellos miden con estación total a precisión milimétrica el X, Y y Z de esa coordenada para calcular las velocidades, tanto el recalque vertical, el asentamiento que se llama vertical, como el desplazamiento horizontal. Y tenemos una referencia de nuestros expertos, donde más o menos nos dicen cuáles son los criterios de alerta que tenemos que tomar. ¿Por qué? Porque esas velocidades nos va a dar cómo está la masa de residuos ahí. Y funciona perfectamente igual para un botadero, porque ahí no sabemos nosotros qué ha pasado, no conocemos mucho la historia del botadero. Uno va a preguntar y dice, ¿cuánta basura han colocado acá? Ingeniero, sí, hace 3 años, 4 años. Solo mire, como ejemplo y como anécdota, una vez estaba haciendo una asistencia técnica en, no es Yagua, si me ayudan, de Coroy, de Oruro a Guanuni, ¿no? Ese centro minero. Y voy a su botadero y conversando con las personas y le digo, ¿qué usted recomienda? Le pregunto, para mejorar esto. Ah, ingeniero, la gente ya está embolsando mejor la basura, están mejor, me dice, ¿no? Pero yo le pediría que no coloquen pues los restos de dinamita aquí en la basura. De vez en cuando, ¡pum!, ¡pum!, explota por el calor de la basura. O sea, yo me quedé asombrado de que, ¿cómo van a colocar? Bueno, es parte, como es un centro minero, a veces desechan este tipo de residuos junto con la basura común y puede causar un problema. Entonces, dan cuenta ahí que es importante y vital hacer un control geotécnico que no en el pasado no se trabajaba, pero es importante. Y a raíz de toda esa estabilidad y la control topográfico, a través de un software, nosotros, mi persona trabaja en lo que es la estabilidad del macizo, porque no hemos definido que tenemos que tener un factor de seguridad 1.5. ¿Qué significa eso? Si este valor acá, 2.1, baja a 1.4, ya es una alerta que nos está diciendo que la pendiente acá en esta zona está muy alta, hay una presión de poro que se trabaja con el RU, que se mide en chimeneas, y eso nos está diciendo, independientemente del marco, puede ser que el marco no esté avisando, el marco superficial, este de acá, no esté avisando que se está moviendo, no te dice nada, pero el de acá te está diciendo otra situación. Entonces ahí uno tiene que dar una alerta y decir, mire, revisen ese lugar, vamos a ver, evaluemos si hay fisuramiento, si hay un poco de erosión, si hay salida de gases, si observa uno una situación anormal a lo que uno ha dejado. Entonces, eso es clave. Gracias a Dios, nuestros parámetros siempre han estado, digo gracias porque también tenemos, la verdad, hay buenos profesionales y eso es un poco el replicar esto, que difundamos la información, se mejore la calidad de los profesionales técnicos, por ende esto van a aplicar las técnicas aprendidas o las consideraciones en sus sitios de disposición final, sean pequeños botaderos, de trabajar en esto y de cómo mejorarlo. Otro, y siempre pongo el avestruz, porque cuando a veces hablo de lixiviado y gases es un matrimonio complicado y no queremos hablar, o hablamos de forma tangencial. ¿Por qué digo que es un matrimonio complicado? Si usted tiene lixiviado a un lado y gases a un lado, relativamente tranquilo, no va a pasar, digamos, va a estar relativamente tranquilo, podrá dormir tranquilo. Pero cuando tienes mezcla de lixiviado y gases, que eso es prácticamente un 90%. El lixiviado y gases. ¿Aló? ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer una consulta? Ok, puedo seguir entonces. Entonces, este matrimonio es complicado entonces porque el lixiviado tiene que ir abajo, a los drenajes, y el gas arriba. Cuando no tenemos un buen drenaje, o ese drenaje, si bien fue construido adecuadamente, y ese drenaje con el tiempo cambió pendiente, hubo un asentamiento, hubo un recalque adentro, hubo un asentamiento diferencial, se hacen bolsones. Por lo tanto, es como una sopa, un caldero ahí hirviendo. Entonces, ¿qué hace? Tú no puedes saber eso, no sabes. Solo te das cuenta cuando la calidad del gas ha cambiado,
no está saliendo con el caudal, de pronto los caudales en los drenajes están disminuyendo y entonces, wow, puede haber algún problema. Entonces, otro que quiero también provocar es de trabajar en el mito. Generalmente dice los lixiviados son tóxicos, tiene metales pesados, tiene de todo. En mi experiencia, tal vez podamos compartir en otro escenario, pero no hemos encontrado metales pesados que superen los límites permisibles, salvo hierro, que obviamente no es tan complicado de trabajar, pero mercurio, antimonio, plomo, arsénico, cadmio, incluso cromo, ¿no? En cromo 3 están en muy bajas concentraciones. Entonces, ojo, ¿no? Y mucho hace ahí que vamos a hablar después, el monitoreo. Realmente nos tocó una vez hacer un monitoreo donde por casualidad el muestrador tomó lodo. Y ustedes saben que en el muestreo con lixiviado y agarra un poco de lodo, exacerba tremendamente los valores. Entonces ahí cuando pedimos como experiencia volver a repetir la muestra y que vaya al laboratorio y tome muestras simples, muestras compuestas, evidenció que no había problema. Entonces hay que trabajar en eso, por favor, de discutir, de hablar de los metales pesados. No hay que tener miedo a eso. O sea, no es que no hay que dejar de mirar el tema de analizar metales pesados, pero creo que en Bolivia la basura, como dicen las guías y los entendidos, es un 80%, 60% casi es materia orgánica. Y todavía no somos un país o unas ciudades complicadas. Sí, evidentemente hay gente que está lanzando los focos fluorescentes, todavía está lanzando los televisores CRT, tipo huevito, que tienen plomo, todo. Pero es una cantidad al parecer muy pequeña que, entre comillas, está diluyendo. Pero las concentraciones de metales pesados aún están muy bajas, entonces hay que trabajar en eso. Otro hay que actualizar, considero yo, los límites permisibles, no para descargar un cuerpo de agua, pero sí que permitan hacer un riego. La norma es un poco también celosa, ¿no? Porque dice, sí puedes regar, pero mientras cumplas el anexo 2. Y yo me pregunto, ¿llegar a un anexo 2, digamos, en términos de sales, no va a llegar si no es con ósmosis inversa? Podrán llegar en DQO, dudo. DBO pueden llegar a cumplir. Amonio, igual, incluso ósmosis inversa. Nosotros tenemos una planta en Brasil donde no llega a cumplir el anexo A2 en amonio. Entonces, da la curiosidad y la sensación de que un municipio pequeño que tenga un botadero, ¿cómo va a gestionar eso? ¿No? Llámense los municipios del Chapare, son pequeños. ¿No? Llueven, Villatunari, si no me equivoco, llueve algo de 5.000 milímetros de agua, 5 metros de agua al año, imagínense. Santa Cruz 1.5, Pando igual, cantidades importantes. En el Alto algo de 1.000 o 1.400. Entonces, hay lluvia, hay agua, los rellenos van a trabajar con agua. Creo que Tarija en Pampagalana era casi cero, muy poco el lixiviado que había, porque es una condición seca y lo ayudaba mucho su material de cobertura. Mas no quiere decir que no va a haber lixiviado. Va a haber solo que el lixiviado no lo va a sacar como en Santa Cruz, que a los 2 meses o un mes ya tengo lixiviado. Esto va a demorar, pero va a haber lixiviado, igual va a haber gases. Y por último, también plantear estrategias locales, ¿no? Tenemos que ser un poco más creativos y discutir esto, plantearlo, trabajarlo en el tema de lo que es la gestión del lixiviado, tanto para los botaderos como para los rellenos sanitarios. Estos son ejemplos de cómo, por ejemplo, no es que por si acaso en un relleno sanitario sea una taza de leche. Aquí, después de una tormenta, la chimenea se tapó. Entonces, para nosotros, y eso también quiero, el tapar una chimenea es como que te tapes una arteria. Tienes que recuperarla sí o sí. Entonces, ahí es donde después de haberla recuperado, pueden ver en la pantalla, ya la misma chimenea empezó, limpiamos todo, volvimos a su posición y hacia arriba. Entonces, también mucho depende del tipo de materiales. Tengo entendido, digamos, que por ejemplo en Tarija el suelo es muy limoso. Entonces, ¿qué pasa? Como tú haces una chimenea, el limo, al contacto con el lixiviado, y que el lixiviado tiene mucho bicarbonato, entonces es como una cal, o sea, cementa, hace un cemento alrededor, entonces bloquea todo el paso. Entonces, ahí es importante trabajar con materiales geosintéticos. Lo mismo en un botadero igual. Entonces, hay que analizar bien el tipo de suelo que uno va a tener para hacer las coberturas y el material que va a aplicar. Nosotros también en un sector estamos actualmente, ya hemos terminado vamos a hacer un sistema de extracción activa. Es decir, una tubería se ha instalado en cada chimenea y la misma va a
a retirar los gases del macizo de la celda. Obviamente estos son para rellenos grandes, de porte mediano a grande, y dudo que eso se pueda aplicar a rellenos pequeños, por la inversión que significa eso. Para ir terminando, en los botaderos es clave trabajar en el monitoreo de aire, suelo, agua y ruido, ¿no? Ruido básicamente no, porque vamos a hablar de lo que es un relleno, pero en general aplica a que en tema de biogás tenemos que ver, el biogás es bien interesante porque muestra la salud de la fosa, ¿no? Entonces, porque nos va a mostrar tanto metano, CO2, y combinado con el lixiviado que está saliendo, combinado con valores como de sulfatos, nos va a decir un poco la edad metanogénica que tiene ese material, ¿no? También se hace medición de caudal para ver cuánto gas está saliendo, si eso es aprovechable y todos esos detalles. Entonces, es algo bastante importante que hay que hacerlo según la norma, o por lo menos, si en municipios pequeños no pueden, pero por lo menos una vez al año, una vez cada 6 meses, hay que hacerlo para saber qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Y algo curioso, ¿no? Cuando no queman metano, como mostré acá, antes el metano, según las guías del IPCC de cambio climático, los expertos decían que una molécula de metano tiene 21 veces más poder que el CO2 de atrapar los gases de efecto invernadero, ¿no? La radiación. Ahora pasó a 25. Las últimas investigaciones están mostrando que el gas tiene 32 veces poder de capturar el metano, por lo tanto, tiene que ser quemado, ¿sí? Otro es algo importante, el monitoreo de aguas subterráneas. Antes nosotros hacíamos un monitoreo que se llama pasivo, es decir, colocamos ¿cómo se llama esto? Un bailer, ¿no? Que es un accesorio plástico como un tubo, y uno mete al pozo y saca. Nosotros no tenemos en Bolivia todavía normas de monitoreo de pozos, de muestreo de pozos, ¿no? Pero es importante esto que se trabaje con monitoreo activo. ¿Por qué? Porque si ese pozo está durante 6 meses, un año guardado ahí, esa agua no representa la calidad. Y entonces, ¿qué pasa? Uno muestrea y sale cualquier valor, cualquier resultado. Y entonces ahí es ahí donde nosotros estamos trabajando con monitoreo pasivo, con bombas incluso de muy bajo caudal, que permiten no arrastrar sedimentos desde el fondo de los pozos, y de esa manera tomar adecuadas lecturas. Entonces, eso es algo que se ha mejorado. Son dispositivos muy sencillos de conseguir. No es un monitoreo costoso, fácil de usar, replicable en cualquier botadero, relleno sanitario o vertedero controlado. Tema de suelos también, siempre en los botaderos. En mi experiencia he hecho análisis, y curiosamente en un botadero bastante grande, unas 2 hectáreas, en el centro había contaminación. Cavamos 6 metros y no había. Prácticamente no había presencia de metales pesados, que es lo que más importa, ¿no? Metales pesados o sales, que es un detector base de cloruros, que es el principal parámetro para detectar. También hacemos monitoreo de particulados, y esto se aplica a un relleno sanitario o en un botadero para ver el tema de cuando están quemando, ¿no? El ruido si es que hubiera maquinaria. Entonces, para terminar, la verdad, mire, esta foto fue tomada antes que yo, unos 4 días atrás, en Normandía. No es, ojo, la foto del capibara no es, solo lo vimos. Al capibara era papá, mamá, hijito. Aquí es una foto referencial. Pero en Normandía encontramos huellas de capibara. No queremos decir dónde está para evitar que algún intruso haga entonces, y se observa que ya no estamos operando más de un año, casi un año, y ya la fauna, flora, más con este COVID, que no hay nada de circulación de vehículos, prácticamente se observa en aves, halcones, víboras, hay de todo. Entonces, eso es un buen síntoma de que con planificación, con trabajo de ingeniería, se pueden lograr mucho. Así que la naturaleza está retornando, y muchas gracias. Les agradezco su tiempo y apresto a cualquier consulta que quieran realizar. Muchas gracias, ingeniero, por su presentación. Como comentario, Daniela le dice que vio el caso de los botaderos, ¿no? En Santa Rosa de Yacuma. Es lamentable cómo la gente quema la basura para obtener materiales que les puede ser útil para la venta y tener algo
para comer, además de que muchos animales como el ganado va a los botaderos y se alimenta de la basura. Sí, esa realidad en el Beni, y no es cosa en el Beni, igual los chanchos, me acuerdo en Aikile, los chanchos estaban ahí, ¿no? Y tú ofreciendo chicharrón, el señor más allá en el pueblo ofreciendo los chicharrones, digamos. Entonces, es una realidad muy triste y realmente ahí uno, no porque ser ingeniero ambiental, sino cualquier profesión, tiene que tomar acción. Tenemos que tomar liderazgo en esto para que esta situación ya no vuelva a ocurrir, ¿no? Entonces, hay que generar opciones, como dice Daniela, proponer nuevas opciones de que ingresos que sean seguros desde el punto de vista para su salud de la persona y que puedan vivir de una manera digna. Disculpe, ingeniero Delfín, le quería hacer una consulta. Claro que sí. ¿Me escucha? Sí, sí. Bueno, primero felicitarlo por su excelente exposición, por su experiencia, amplia experiencia en el tema. Le habla el ingeniero Alexander Letelier, de Trinidad, precisamente. Pero más allá de esta realidad triste que tenemos, ¿no? Que usted la conoce sobre el botadero municipal de Trinidad, tendría muchas incógnitas que preguntarle, pero me voy a referir a un tema sustancial porque lo he escuchado hablar respecto fundamentalmente a Normandía. Parece que usted tiene bastante experiencia en Normandía. Yo quisiera consultarle, de acuerdo, si han hecho, un poco que ingresé un poco tarde, no sé si lo habló anteriormente, si han hecho un estudio hidrogeológico de la zona de Normandía que permita establecer el nivel de contaminación de los niveles freáticos de los cuerpos subterráneos, de las aguas subterráneas, alrededor o en el entorno mismo, en el contexto de la ciudad de Santa Cruz, con relación a esta problemática, por ejemplo, de la contaminación de acuíferos, ¿no? Y hasta qué nivel, en todo caso, pudieran haber encontrado para responsabilizar de alguna manera el mal trabajo que se hacía anteriormente en Normandía. Por supuesto que parece que ya está sellado, cerrado, o por lo menos están trabajando de una manera más adecuada, ¿no? Esa era mi consulta, por favor. No, sí, agradecido, la verdad. Se ha hecho una auditoría el 2013 donde detectó problemas, pero básicamente no detectó por problemas de infiltración, sino que justo en ese momento de la auditoría, casualmente, hoy no estaba yo, pero ya leyendo e informando, resulta de que hubo una el periodo del Niño. Y entonces llovió casi, lo que llueve en promedio de 2.500, llovió casi 3.000, el doble, y durante un periodo de muy largo, entre noviembre a mayo. Entonces, en ese periodo tocó la auditoría, ni modo. Entonces, se observó ahí presencia ¿cómo se llama esto? De escurrimientos de lixiviado, todo eso. Y obviamente la autoridad ambiental o los consultores evaluaron eso como una situación no normal, pues, ¿no? Por lógica. Entonces, pero se ha hecho una nueva auditoría, donde se han evaluado los pozos, todo, y todos los pozos están dentro de los parámetros que pide la normativa. Hay un pozo que está ahí elevado, pero su parámetro es, digamos, cloruro, que no significaría un problema, justamente porque es algo que los parámetros de riego son los metales pesados, porque eso, un agua al consumirse, uno no se va, digamos, a lastimar algo por comer un poco de agua salada, pero sí, está creo mi corrección. ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? Ok. Sí, claro. Me salió un mensaje de mala conexión. Entonces, ahí en el monitoreo que hemos hecho ya de manera más asertiva, más controlada, la evolución ha sido favorable. Con decirles, mire, solo para ponerle ejemplo, un mal monitoreo o un inadecuado monitoreo, hasta no usar guantes, ha hecho que un par de pozos tenga coliformes fecales. ¿Cómo va a tener si el lixiviado no tiene coliformes fecales? ¿Cómo un pozo va a aparecer con colifecal? ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Hicimos investigación y probablemente ha habido una mala manipulación en la toma de muestra. Volvemos a pedir, y justamente con estos equipos que hemos tomado una fotografía, volvemos a tomar todas las medidas sanitarias posibles, vuelvan a repetir, primer semestre nada, vuelvan a repetir segundo semestre. Llevamos 4 años y no hemos tenido ningún pozo
y esa información es pública porque la tiene la gobernación, porque se pasa esa información. Entonces no había ningún pozo con un problema. Entonces, o pozos que han presentado porque se ha colocado una bomba de muy alta succión y ha succionado con mucho sedimento. Y entonces el laboratorio tomó la muestra, analizó y dio su valor, como tiene que dar. Entonces ahí es donde nosotros hemos detectado que los niveles ha estado, no vamos a decir que están dentro de los parámetros que permite la norma. Entonces, ¿a qué voy? De que se ha evidenciado de que hay pozos que tenemos a 5 metros y pozos a 10 metros. Los primeros 5 metros es el problema que los pozos tienen, problema de sales principalmente, que eso no es un problema, o sea, no vendría a ser un riesgo importante. Pero sí, digamos, arriba, abajo de los 10 metros, el agua está prácticamente como hace 15, 20 años. No ha habido ningún cambio sustancial y eso es una alegría, digamos, personal, porque también no es agradable tener lixiviado por tanto tiempo ahí, goteando, goteando, goteando. Entonces, es ahí que, digamos, tenemos que trabajar mucho sobre lo que es el monitoreo ambiental. No sé si con eso respondo su pregunta o si no, con todo gusto hace otro tipo de preguntas. No, sí, sí, muy agradecido. Bueno, voy a dar paso más bien a los demás también para que puedan Pero, participar. ingeniero, como esta es una charla, la verdad, yo, por favor, en mi correo electrónico, me hacen las consultas, con todo gusto, yo respondo sus consultas. Estamos para eso, no, estamos para poder responder de la manera más abierta y transparente todo eso. Le agradezco, ingeniero, muy gentil. Hola. ¿Sí? Hola, ingeniero Marcelo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Le habla Juan Carlos Sánchez. Ingeniero, una consulta. No sé si no he escuchado, también entré un poquito tarde. Quería saber cuál es el costo, el costo referencial para para el cierre de estos botaderos municipales en ciudades intermedias o en municipios pequeños. Porque yo he visto en varios municipios pequeños que no destinan o no inscriben muchos recursos económicos y los dejan así, entonces que a veces no saben cuánto van a destinar para el cierre de estos botaderos. Mire, no tengo una cifra, pero le voy a dar otros ejemplos. Nosotros hicimos unos, digamos, planteamientos de otros análisis de rellenos sanitarios a potenciales a instalarse en Bolivia. Y entonces, hablo de relleno sanitario. Por decirle, de pasar de $25, que es hablo de un relleno privado, de pasar de $25, lo que es solo la inversión y operación en relleno sanitario, aumenta hasta $10 el costo de tonelada de cierre. ¿Pero por qué va a aumentar eso? Porque imagínense que si yo tengo un relleno sanitario y voy a operar de entre 15 a 20 años, pasado esos 15 otros cierros al año 20, y tengo que tener, como dice la norma, 15 años más monitoreando. Pero vamos a poner, el municipio no va a pagar ese servicio. Ya tengo yo que arreglármela por mi cuenta, monitoreo, análisis, geotecnia, remediación, todo. Entonces, solo para que tenga idea, el cierre de un relleno sanitario es casi un 30-40% del costo de una operación e inversión. Entonces, y en un relleno, yendo a su pregunta, digamos, específica, en rellenos pequeños probablemente va a ser menor, pero también depende de la condición. Si usted me habla de, qué sé yo, Patacamaya, que algo me acuerdo ahí, o Sica Sica, son rellenos bastante pequeñitos, clima frío, seco, entonces rápidamente uno hace una buena excavación. Hay en el mismo lugar hay bancos de arcilla, entonces es cómodo, digamos, poder hacer un buen cierre. Pero si nos vamos a lo que hacía la pregunta el ingeniero que de hace un momento, Alexander, en Trinidad, por ejemplo, es difícil, si me corrige, ingeniero, difícil encontrar arcilla, ¿no? Cerca ahí, entonces hay que traerla. Mismo Santa Cruz, nosotros de Normandía, que ya está cerrado, traemos de 24 kilómetros. Entonces, imagínense, hay una diferencia, puede haber una diferencia abismal de los costos, aunque sea para imagínense, una hectárea, la misma cantidad de basura, 5 toneladas por día que se colocó durante 10 años, lo han quemado igual, la misma composición de la basura, todo igual, pero va a cambiar diametralmente la localización donde están ellos, ¿no? Gracias. Perdón que
que interrumpa. La arcilla es bastante, menos complicado de conseguirla en Trinidad que en el lugar que usted habla, por si acaso. Qué bueno, Inge, porque eso es una buena noticia, que alguna vez alguien comentó, es muy difícil poder conseguir, pero a eso voy, que hay lugares que son muy buen banco de arcilla y otros que son, ni modo, no tenemos arcilla, ¿no? Yo quisiera aquí, no sé si me permite autopreguntar, Gonzalo Mondaca hizo una pregunta bastante interesante, ¿no? Que tal vez Gonzalo puedas explicarla más, que se refiere a, es preciso armonizar los parámetros de la norma para lixiviados, adecuándolos a la realidad de municipios pequeños, estableciendo un equilibrio. No sé si ahí puedes aportar, Gonzalo, un poco más sobre eso. Marcelo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Un saludo a ti de tantos años y un saludo a todos los que están escuchando. Sí, esta preocupación surge del hecho de que cuando estamos trabajando en la operación de un relleno, a veces tenemos la exigencia de la norma que nos dice tienen que cumplir tales parámetros para el líquido resultante del proceso del tratamiento del lixiviado. Y ahí tenemos varias dificultades. Es un tema complejo porque cuando hablas con expertos en química, los ingenieros químicos, te empiezan a plantear un montón de limitaciones que tienen para lograr los parámetros que establece la norma, por un lado, y como tú comentaste, ¿no? Que es bien difícil llegar a los parámetros que se está pidiendo en este momento. Y adicionalmente, el mismo municipio tiene pocas posibilidades de exigirle al operador una mayor calidad en los parámetros del lixiviado final, porque los residuos están llegando mezclados. Correcto. Entonces ahí es un problema que involucra además al operador de la recolección, pero también a la normativa que tenga el municipio aplicando. Por ejemplo, nos pasó en el Alto que el municipio quería establecer una sanción porque no se cumplieron algunos parámetros después del proceso de tratamiento del lixiviado, y cuando se analizó el problema más a fondo, se identificó que había muchas industrias que estaban mezclando sus residuos con los residuos de la recolección domiciliaria. Hay muchas pequeñas industrias, ¿no? Pequeños talleres que trabajan con sustancias peligrosas, que también mezclan sus residuos con residuos domésticos. Entonces, al final, eso entra al relleno, y el lixiviado que sale tiene mucha cantidad de metales pesados que limitan los procesos de tratamiento. Y el Alto no tenía una normativa para el control de los residuos peligrosos. Entonces era difícil que ellos nos sancionen por algo que ellos no estaban pudiendo normar todavía. Entonces es un problema complejo donde es muy difícil echarle la culpa a uno o al otro, y es preciso hacer una revisión de la norma para tratar de ajustar esos parámetros a las posibilidades reales de cumplirlos sin arriesgar de manera significativa la calidad ambiental y la salud de la gente. A eso me refería específicamente. No, sí, genial tu aporte, Gonzalo, porque justamente este es un escenario para poder provocar, discutir, ¿no? Todas estas situaciones, dado que algunos municipios tienen una realidad, los pequeños tienen una otra realidad, y entonces hay que actuar de una manera más decidida, y obviamente hay cosas que no vamos a poder cumplir porque no nos da la condición, no nos da la situación país, y tenemos que flexibilizar algunas situaciones porque es complicado, ¿no? Y nadie quiere estar peor ahora con esta nueva normativa, donde a 5 años ya se tipifica como delito penal. Cualquiera puede venir y levantar la mano y tú estás botando el lixiviado a un río, un curso de agua, y ya tienes un proceso. Entonces, eso pasó en Brasil en una situación, y realmente es triste ver, escuchar noticias así, ¿no? Entonces, es algo que debemos, creo, motivar a trabajar eso. No sé, Carolina, si hay otra consulta. ¿Perdón? Sí, claro que sí. Perdón, que quería participar en ese aspecto porque en realidad la experiencia
que tenemos con relación al manejo de las normas son de carácter general, las normativas, fundamentalmente las que hablan del el reglamento de materia de contaminación hídrica, ¿no? El anexo A2, que siempre lo ha estado en la descarga líquida, que creo que es el que está aplicando para esa pregunta anterior, ¿no? Lo que hay que considerar acá es de que realmente la responsabilidad y la obligación debió ser asumida por los municipios para hacer normas aplicables a su realidad, ¿no? Y donde ha fallado precisamente este tema es en eso. La norma digamos, es general, es para todo el país, ¿no? Pero obviamente cada situación tiene sus propias características, ¿no? En cuanto a su aplicabilidad o no. Entonces, para esto, incluso los organismos sectoriales competentes debían de participar conjuntamente con las autoridades locales o departamentales para poder establecer las concentraciones máximas permisibles en todo caso, ¿no? Considerando toda la problemática sobre el tema. Gracias. Sí, no, mire, Alexander, usted está dando la ruta, si quiere, a seguir. Solo pongo como ejemplo para que las demás personas. Bolivia pide que el anexo 2 sea como agua residual, 80 de dBO y 250 de QO. Reino Unido, Inglaterra, ustedes pueden entrar. He tenido el placer y gusto de conversar con Howard Robinson, un experto, un gurú en lo que es tratamiento de lixiviados. Y las normas allá son DBO, depende, dice, de que uno le demuestra a la autoridad ambiental cuál es lo máximo que yo voy a poder llegar. La DBO me pide algo de 500. El amonio me pide algo de 100. No algo, o sea, es una norma, ¿cómo le puedo explicar? Son valores dinámicos, flexibles. Entonces uno como experto le va a la autoridad ambiental, mira, yo he hecho este proceso de tratamiento, he aplicado esto, es la mejor tecnología para ese municipio, no voy a aplicar osmosis inversa para Porongo porque el costo sale $100 metro cúbico y en la primera bombeada del lixiviado el municipio queda quiebra más o menos, ¿no? Entonces, ¿se imaginan? Entonces, mire, voy a hacer este tratamiento con estas condiciones y voy a llegar. Brasil, ¿qué te dice? Tú tienes que llegar al 60% de eficiencia. Si tú demuestras que llegaste al 60% de eficiencia, te permito llevar a una estación, digamos, a una EPSA, sea en Puchucollo en el Alto, Semapa en Cochabamba o Zahuapaca acá, cualquier EPSA, ¿no? Que cumpla. Entonces, esas flexibilidades permiten, primero, va a ahorrar al municipio, va a tener una adecuada gestión, el operador va a tener reglas claras de lo que es, a qué se está metiendo a trabajar, o el mismo municipio a través de sus empresas municipales de aseo, y poder gestionar de manera más segura. Entonces va a tener y lo que decía Alexander, una ruta de trabajo de la mano con las autoridades. Entonces nos falta el sector de residuos poder hacer esa sincronía de toda la información que está y justamente estamos para eso, ¿no? No sé, Caro, si hay alguien o que alguien más. Esto es abierto por si acaso, tanto podemos leer las preguntas como pueden hablar. Siéntanse libres, por favor, de hacer las consultas que deseen. Sí, ingeniero. Claudia Goitia le consultaba. En mi municipio, el botadero se encuentra en un terreno alquilado al gobierno autónomo municipal. ¿Nos puede dar alguna recomendación legal para su cierre técnico, puesto que se requiere invertir en terreno privado? Y caramba, creo que te tengo que dar una pequeña mala noticia que yo sepa, no se puede invertir por tema legal. Es un tema, si no me equivoco, legal. Tú no puedes invertir tienes que negociar con el privado de hacer la cesión del terreno, comprarlo, hacer las indemnizaciones respectivas, ¿no? Porque estas tareas puedes tener digamos, entre comillas, un pequeño problema legal ahí de que no se puede invertir, ¿no? Y eso tal vez Vladimir, si está acá, él tiene mucho más experiencia en eso, nos puede aportar a tu pregunta, Claudia. No sé si he respondido, pero que yo sepa, no se puede. Otra pregunta es Sí, ingeniero. Franz Castro le pregunta, muchas gracias, ingeniero, una consulta: si existe contaminación en fuentes de agua subterránea, ¿cuáles fueran las mejores alternativas para evitar que lleguen a estas fuentes?
Claro, unas alternativas que se llaman, son unas flat, ¿no? Primero analizar el tipo de contaminación, si es una contaminación por sales, cloruro, que es muy normal tener en los lixiviados, sales de potasio, cloruro, magnesio, todo eso. Si tienes amonio, ahí sí tienes que tomar un poco en cuenta. DBO y DQ no me preocuparía porque no es una normativa, que no hay una norma. Si tú comparas la norma de agua potable, no te habla de DBO y DQ. Básicamente habla de lo que son tema de sales, tema de las bacterias, Escherichia coli, que todo esté ok. Si tú tuvieras una concentración de metales pesados, ahí cambia la cosa, porque dependiendo si tú tienes agua subterránea a la profundidad, hay que hacer una serie de pozos, capturar toda la pluma de contaminación que está llegando a esa zona. Alguna vez, incluso en la auditoría, nos han hecho, y nosotros hicimos incluso, pero no para detectar contaminación de agua, sino queríamos saber, tenemos que, para que solo, cambiando el tema, pero para que tengas idea de la aplicación de eso, nos decía la autoridad que tenemos que, para economizar espacio y optimizar, tenemos que apoyarnos en una fosa antigua. Más nuestro miedo era de saber si esa fosa tenía o no geomembrana. Nos decían que tenía, mas no sabíamos. Igual en nuestro costo estaba presupuestado colocar nuestra geomembrana como apoyo a talud. No sé si me ven en mi mano ahí un apoyo. Sin embargo, hicimos una tomografía del suelo, pero del macizo de la basura. Entonces, y ahí con el consultor se hizo toda la técnica y él detectó toda la membrana. Detectó incluso los bolsones del lixiviado donde estaban, justamente para que nosotros tengamos más precaución, y fue muy positivo. Entonces, aplicando lo mismo, una tomografía del suelo como primera medida para identificar los puntos donde tú estás con alguna pluma de contaminación, haces la tomografía del suelo, haces un par de pozos primero como una investigación para saber los niveles de eso, haces un estudio geológico para ver la velocidad del agua, luego esos son los pozos de monitoreo, luego haces los pozos o drenajes o trincheras drenantes para capturar esa agua que está contaminada y la llevas a tratamiento, dependiendo, ya sea que solamente sea por colifecal, es un tratamiento con algún, como decir, hipoclorito de calcio, una situación así. Tema de sales, dependiendo si es muy alto. Si el organismo ambiental te dice que es una contaminación muy agresiva, probablemente para sales, me atrevería a decir, no sé si es inversa, pero una tecnología de membranas un poco más barata, ya sea ultrafiltración, microfiltración o ultrafiltración y una desinfección, y reinyectar de nuevo la misma agua una vez tratada aguas abajo para no afectar el volumen del acuífero, ¿no? Entonces, si es, digamos, ya tienes otro tipo de amonio, DBO, nitratos que causan problema, tratamientos con oxigenación, en fin, hay una serie de opciones que tú vas a tener en función al tipo de contaminación que se está presentando en ese lugar. Ok, ingeniero Carlos Javier Castillo, le hice gusto saludarlo desde Tarija. Con respecto a las celdas de patógenos que se encuentran en los residuos, en los rellenos sanitarios y botaderos, ¿existe nueva metodología más tecnificada para el cierre de los mismos o se continúa con el tratamiento actual en base a cal y materia de cobertura? Obviamente hay metodologías más tecnificadas, la más, digamos, sería el autoclave o incineración, y creo que esa va a ser la tendencia de este COVID, ¿no? Las próximas futuras licitaciones va a ser una norma que se tenga que trabajar en autoclaves. No son municipios pequeños, porque igual también es una tecnología costosa, pero esa va a ser un poco la tendencia tecnológica de usar autoclaves o incineradores en ciudades capitales. Creo que va a ser eso va a ser la norma. Y en municipios pequeños, como tú mismo sugieres ahí, se va a tener tal vez por economía usar base de cal y material de cobertura. Solo una precisión, es más, el ISWA, que es el Instituto de Residuos Sólidos a nivel mundial, él incluso dice que para COVID, en caso de que tú no tengas un autoclave y no tengas una celda de tratamiento y no tengas un relleno sano y tengas un botadero, actualmente lo que hagas es una pequeña zanja y coloques la basura ahí y la tapes con 1 o 2 metros inmediatamente. Entonces, no es lo aconsejable, pero digamos, ante estas situaciones muy apremiantes, se han dado estas opciones de gestión de los residuos. Carlos Javier.
Ingeniero Diego Suárez Erazo nos acompaña desde Ecuador y nos pide compartir su experiencia sobre botaderos y rellenos sanitarios. Adelante, puede activar su micrófono. Claro, bienvenido. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Diego Suárez. Soy representante de la compañía Enia Energies, que trabajamos en diferentes proyectos de energías renovables y aprovechamiento de residuos sólidos. Muy interesante su exposición, ingeniero Marcelo. Le felicito. Yo solamente quisiera hacer una breve relación de lo que ocurre acá en el Ecuador para ilustración de la conferencia. Más o menos desde hace unos 10 años se creó un programa de gestión integral de residuos sólidos en el Ministerio del Ambiente. Y casi paralelamente, incluso un poco antes, se expidió un reglamento del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial que designa las competencias claramente de gestión de residuos a los municipios. Entonces, ¿qué ha pasado desde entonces para acá? De los 221 municipios que hay en el país, más o menos un poco más de la mitad, un 55% de los municipios han podido salir de botaderos a rellenos sanitarios, supuestamente, y el resto continúan con botaderos. Digo supuestamente porque no es clara cuál es la completa diferencia entre botaderos y rellenos de acá. Nosotros como empresa siempre proponemos que por lo menos un relleno sanitario, para llamarse como tal, debería tener un sistema de extracción controlado de biogás y también una planta de tratamiento completa de lixiviados, al menos. Y haciendo abstracción, obviamente, de que las membranas que se ponen en los nuevos rellenos sanitarios tampoco no son eternas y necesariamente van a terminar contaminando el suelo y las aguas freáticas. Bueno, ¿qué es lo que proponemos nosotros acá en el Ecuador? Que dado realmente el terrible fracaso que ha habido en todos los botaderos que han pasado a rellenos y los botaderos que siguen como tal, sobre todo por el tema de costos para los municipios, que son prácticamente inmanejables, aunque no tengan las instalaciones completas, son inmanejables y deben subsidiar más o menos un 63 a 65% de la operación total, del costo de la operación total de todo el sistema de gestión de residuos, incluido el vertido en los botaderos y rellenos. El tema es que, yendo de atrás para adelante, al menos en el caso de los lixiviados, el mejor lixiviado es el que no existe. El mejor tratamiento del lixiviado es el que no es necesario, precisamente por lo costoso que es hacerlo en forma completa, en forma total, solamente con plantas de ósmosis inversa seguramente, y como lo mencionó. Yendo para atrás, entonces, ¿cómo no se producen lixiviados? La única forma de que no se produzcan lixiviados realmente es que bien exista una separación en la fuente muy estricta entre húmedos y secos, entre orgánicos y inorgánicos, y se recolecte los residuos orgánicos por separado para procesarlos con biodigestores, que son la única tecnología que puede aprovechar justamente la humedad residual que traen consigo los residuos orgánicos. Y de esa manera prácticamente ese contenido de humedad trabaja a favor de la producción de energía de biogás, después de energía eléctrica y térmica, e incluso combustibles sólidos residuales. Y también nos queda el lodo de los biodigestores para hacer compost de buena calidad, compost de calidad estándar. Es decir, entonces, ¿cuál es nuestra propuesta a los municipios del Ecuador? Y nos encantaría algún día estar en Bolivia también. Es instalar plantas de tratamiento mecánico biológico, ya sea que tengan tecnología MBT, ya sea que tengan una fase de clasificación mecánica más o menos automatizada para separar lo que no se separa en la fuente entre orgánicos e inorgánicos, y el aprovechamiento de los residuos orgánicos completamente para producir biogás, energía eléctrica, térmica renovable, combustibles sólidos y compost de calidad. Entonces, esa nos parece que es la mejor opción que nos va quedando como países que debemos aprovechar todo lo que tenemos como recursos. Hay alguien quien dice que los residuos son recursos en un sitio equivocado,
que está en un sitio equivocado. Y es así. En realidad estamos viendo que ahora con la crisis que tenemos encima sanitaria, debemos tener un cuidado absoluto del manejo de los residuos sólidos de nuestros países. Y sobre todo, tender hacia economía circular de fondo, es decir, aprovechar todo lo que se pueda en orgánicos e inorgánicos y darle un valor para que no sean necesariamente vertidos en botaderos y rellenos, que para nosotros prácticamente son lo mismo. Ambos contaminan suelo, agua, aire, paisaje, generan emisiones, incluso los rellenos sanitarios generan más emisiones que los botaderos a cielo abierto, porque están en condiciones más anaerobias que los botaderos. Así que ese es mi pequeño aporte y ojalá sea de interés de su importante público. Gracias. No, Diego, la verdad yo agradecido porque justamente este escenario es donde tal vez no en esta presentación, pero en otra, porque como operadores necesitamos tener unas reglas claras. Solo para darte un dato, nuestro gas es subvencionado. Entonces, cuando quisimos implementar un sistema de aprovechamiento de gases, solo para darte una idea, ¿no? Entonces, el kilowatt que vende la generadora de electricidad a la transportadora es, por darte un valor, 10 bolivianos. Y a mí el biogás que yo voy a obtener, ya sea en biodigestor o relleno, me sale 12 bolivianos o 11 bolivianos. No da la curva, la relación para que yo genere un retorno, por lo menos para que equilibre costo. Entonces ahí es donde nosotros solicitamos a las autoridades generar estos espacios, estos escenarios de diálogo, de normar, tener estas cuestiones de proyectos verdes, de facilitar toda una estructura ahí normativa, que permite tener unas reglas claras para que si yo, por ejemplo, ahorita yo puedo hacer compost, en el caso de Santa Cruz, pero sale más barato que un señor, que el agricultor, saca la tierra negra de su campo agrícola y lo vende. Y vende mucho más barato y la gente va a comprar, siempre va a comprar esa tierra negra que hace ver que el otro es un compost de basura. ¿Te das cuenta? Entonces, y para el resto también. Ahí es un poco curioso donde justamente este sector, y yo agradezco, digamos, no agradezco al COVID, pero este escenario ha hecho de que las autoridades tengan que tener una nueva mirada. Es una nueva vuelta de página, hay que mejorar, hay que reciclar, hay que optimizar procesos, hay que ser más, llamemos, agresivos en nuevas formas de cómo vamos a manejar esto. Y claro, ahorita todas las ideas hay que ponerlas en la mesa y hay que discutir, analizar y trabajar en eso, todo en equipo. Gracias. Un abrazo. No sé si hay alguna otra pregunta. Dice, ¿se tienen actualmente investigaciones que se están realizando en el evento? Sí, pucha, Normandía, no sé, también tal vez Gonzalo acá y los rellenos grandes de Bolivia, investigaciones, wow. Incluso ha venido gente de La Paz, viene gente, la otra vez vino de África a hacer investigaciones, hay de todo, hay realmente de todo, investigaciones, y ambas son valiosas, entonces, y como decía justamente Gonzalo, ¿no? En los municipios pequeños e incluso los grandes, hay que volver a rediscutir este nuevo escenario, porque ustedes saben, el reglamento ambiental de contaminación hídrica salió el año 1995, o sea, ya estamos casi unos buenos casi 25 años, entonces requiere una adecuación. Las mismas EPSAs están teniendo alguna dificultad para cumplir sus parámetros de descarga. Agua residual estoy hablando. Entonces, se necesita trabajar, provocar, motivar un cambio. Y creo que eso, un cambio para mejor, para todos. Bien, Inge, por último, una pregunta del Facebook Live. Le dice, le consultan. Y también de Gonzalo. Pero claro, aceptamos. Sí, en botaderos controlados que no cuentan con pozos de monitoreo, ¿qué recomienda hacer para realizar un buen monitoreo de aguas? Mira, los monitoreos tú no necesitas realmente hacer un pozo de monitoreo, pero puedes hacer no me acuerdo el nombre ahorita, pero son pequeños, llamemos pozos, pequeños pocitos donde tú, con esas bombas que he mostrado, de bajo caudal, tú puedes sacar unas muestras, piezómetros, exactamente piezómetros. Entonces tú sacas las muestras y eso es
la verdad que es muy, llamemos, no tan difícil de conseguir, difícil de fabricar localmente. Puedes buscar ahí en internet cómo fabricar piezómetros y ahí Tapia, ¿no? Cruz Pay. Entonces ahí tú, la opción. Pero también tienes que analizar a través de mapas todo cómo está tu suelo. Si tu suelo en alguna calicata que han hecho la maquinaria, la excavadora, hay una retroexcavadora, ve cómo está el perfil del suelo, si tiene mucha arcilla, si hay arena, si tienes zonas de inundación en lluvia. Entonces, da un poco una mirada ahí general de cómo está el área, una evaluación inicial y preliminar para saber, ¿no? Pero importante, reitero, es, pucha, es como que tú tú vayas al doctor y le digas, doctor, ¿qué tengo? Y lo primero que hace el doctor es, hagas un análisis. Es como que le digas, pero se tiene que hacer un análisis, porque solo con verte, sí, vas a ver un poco tus síntomas, pero tiene que haber algo de análisis ahí para saber a dónde él va, qué medicina, qué opción de tratamiento te va a facilitar. Sí, eso. Creo que Gonzalo levantó la mano. Sí, buenas. Gracias, Marce. Voy a tratar de ser lo más cortito posible porque ya estamos en el final, porque este Sí, tema de la investigación es bien grande y tiene un sí, montón de vertientes o temas que hay que ir solucionando, no solamente desde el sector de los residuos sólidos, de la gestión de los residuos, sino también desde los mismos municipios, las universidades. eh, pero es importante, yo lo resumiría en que tenemos que ampliar estas iniciativas como la presente, ¿no? Que ya está compartiendo conocimiento con un montón de personas que están trabajando en gestión de residuos, pero que no se han formado necesariamente para hacerlo, y que están a la vanguardia ahí en los municipios pequeños, haciendo todo lo que pueden. La investigación es necesario fomentarla y articularla de la forma más organizada posible con las universidades, porque tenemos un problema estructural en el país. Nuestros municipios no tienen la capacidad para contratar ingenieros para la gestión de sus residuos sólidos. Una gran mayoría trabaja con el personal que tienen disponible. Algunos municipios incluso tienen al alcalde, su secretario técnico y nadie más de funcionarios que puedan pagarles un sí, sueldo. así es. Entonces, se necesita un pacto, un acuerdo donde las universidades te propongan o te pongan a disposición estudiantes con ganas de investigar y el respaldo necesario para desarrollar la investigación, que al mismo tiempo contribuya al municipio con el desarrollo de alguna parte o varias partes de sus sistemas de gestión de residuos. Yo creo que por ahí podría haber una alternativa para poder acercar las innovaciones tecnológicas, la adecuación tecnológica, la adaptación tecnológica a los contextos municipales, que son tan diversos en Bolivia, por como tú has comentado, y todas las experiencias que tienen los compañeros que están presentes en esta reunión, donde hay contextos muy diferentes, donde en un lugar el problema es el agua, en otro lugar es la geología, en otro lugar es el contexto social, y así, ¿no? Entonces, Sí. hay que ir buscando esos espacios para poder hacer adaptación de la técnica, de la norma y generar más experiencia. Así es, Gonzalo. Sí, eso es algo que... y un poco para terminar con Miguel Ángel, ¿no? Nosotros sí hacemos tratamiento de lixiviados, un tratamiento biológico a través del lagunaje y hacemos una aireación extendida en unas lagunas. Hacemos todo un análisis de tipo de lixiviado, si es joven, el lixiviado varía en la edad, ¿no? Si es joven, tiene un tipo de características, si es más adulto o viejo, tiene otra característica, entonces hacemos una serie de movimientos y estamos teniendo una eficiencia promedio de entre un 80 y 85%. Nuestra meta es llegar casi a un 95 y un poquito más, dependiendo de los parámetros. Pero nos está yendo muy bien, la verdad, pero necesitamos mejorar, ¿no? Porque si también nos quedamos ahí, necesitamos avanzar, ¿no? Entonces queremos eso. Este es el espacio donde nosotros también queremos discutir y provocar en todos que podemos lograr, como dice Gonzalo, esta sinergia entre diversas instituciones, universidad,
sociedad civil y demás, para que fomenten y apoyen de una forma decidida a la gestión de los residuos sólidos. Muchas gracias, ingeniero, entonces, por su presentación. Saludos de todas las personas presentes. Que tenga buena tarde y muchas gracias por acompañarnos. Ok, gracias a todos. Se cuidan. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Les recordamos para el día de mañana a la misma hora, a las 4 de la tarde, lo referente a gestión de residuos y aparatos eléctricos y electrónicos.